El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poderte saludar en esta hora y desear que la paz de Dios esté contigo. Que el amor de Jesucristo reine en tu corazón y que la comunión con el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Nos damos más una cita para poder compartirte la palabra de Dios. La palabra, cuando la empezamos a escudriñar, nos hace crecer. Muchas veces decimos ser cristianos, pero estamos sectorizados hacia la religiosidad. Otros hacia el legalismo y otros son solamente practicantes. Cometemos errores, cometemos fallas, justificamos nuestros actos, pero cuando nos chocamos, así como el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era un judío, y una persona judía es aquella que conoce a Dios, pero su vivir lo argumenta bajo la ley, que ya la ley se transformó en tradición, y la tradición ha hecho que la gente vuelva a costumbres, normas, ritos, y desvirtúa la ley. Ese era el caso del apóstol Pablo. Él, llamado Saulo, perseguía a los que se decían ser caminantes del camino de Jesús de Nazaret. Y para él estaba bien, así como muchas personas hoy justifican sus actos atacando en redes sociales a otros o tratando de evaluar sus propios estándares de moralidad. Pero qué bueno uno aprender de la palabra, cada día crecer, cada día uno enamorarse más y más del Señor. Es así que hemos venido cambiando, hemos venido siendo transformados y la palabra es la que nos rige. Es por eso que nos damos cita para poderle hablar a usted, usted que me escucha, sí, usted que me está viendo, acerca de la palabra de Dios. No le queremos agregar, no le queremos quitar nada, porque vuelvo y recuerdo, quien te compró es Jesucristo. Y no queremos tener un grupo de personas o llegar a un grupo de personas y volverse un sustento económico. No. Queremos que tú seas imitador de Cristo, seguidor de Cristo, y que cada día puedas poner en práctica su palabra. Nuestro título, Amar Ágape como a sus propios cuerpos. Estamos en la recta final del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Dice así Efesios del 5, 28 al 31. Y he dejado el 32 por fuera para poderlo estudiar solito, aunque vamos a estudiarlos casi todos. Dice la Biblia, Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice la versión Biblia amplificada de la siguiente manera: así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie jamás odió su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo protege y lo cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Yo escribía en la introducción que el amar debe llevar a cuidar a la esposa como a sus mismos cuerpos. Esta descripción es más y tiene una profunda gráfica de la unidad que debe caracterizar al matrimonio cristiano. El matrimonio es una unidad. Por eso termina este fragmento prácticamente el apóstol Pablo diciendo: dejará a padre y madre. Ese amor que se establece filial de los hijos hacia los padres se rompe con el matrimonio. Y digo se rompe porque ya no hay amor filial, sino hay honra. Y es totalmente diferente. Uno honra al padre, honra a la madre, no para quedar bien con ellos, sino porque si tú honras a Dios, tú honras a tu padre. Mucha gente, y me gustó lo que compartíamos con mi hermana Marcela, una frase que me quedó sonando. Y ella decía: quien no sabe honrar y amar a su padre, no puede tener una buena relación con Dios, su Padre. Ya que la relación que uno tiene con el Padre terrenal es la misma o es la figura de la relación que yo tengo con mi Dios. Me dejó reflexionando. Y quiero decirte que el matrimonio es una unidad. Un esposo cristiano debe cuidar de su esposa con la misma devoción natural con la que se cuida a sí mismo. Nadie le dice a otro: cuídate. ¿Ya te lavaste los dientes? ¿Ya te alimentaste? ¿Qué comida estás haciendo? ¿Qué reposo estás teniendo? Si tú vas al médico y detectan algo en tu cuerpo, inmediatamente tú escuchas, obedeces y comienzas a poner en práctica. Muchas veces los esposos vienen a las consejerías y no prestan atención. Dios está elevando el matrimonio y el amor. Recordemos que este amor es ágape. Aquí se usa el agapao, amar. Amor, ágape. Amar, agapao, del griego. Y esta gráfica, porque dice la Biblia: nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y mucho más todavía, porque su amor sacrificado le lleva a ponerla en primer lugar antes que el hombre mismo.
Este es el ejemplo que dio Cristo por su iglesia. Leamos Filipenses. No la tengo ahí la cita, pero es Filipenses capítulo 2. Ven, anoto acá. Filipenses 2, del 1 al 4. No sé si lo puedas corregir, nena. Filipenses 2, 1 al 4. Cristo es el ejemplo fundamental en el matrimonio. De hecho, yo escucho a muchos pastores, evangelistas, cuando empiezan a hablar de la motivación y del cambio y lo que debes hacer. Y yo digo, ¿cómo hemos leudado la doctrina? Cuando tú no puedes mirar y cambiar aspectos de tu vida, si tú no miras a Cristo, porque Cristo es el espejo en que yo me miro. Cuando yo me motivo a cambiar a mí mismo, de ahí la importancia de la psicología, tener a Cristo en primer lugar. Porque la psicología es una buena herramienta. Yo tengo un amigo y hermano, Ricardo Santa Cruz, que un día él me dejó impactado cuando me hizo un dibujo y dijo, mira, tú no apareces. Yo quedé sorprendido. Y así fue. Pero debemos centrarlo en Cristo. Parece dogmático, teológico, pero es la realidad. El apóstol lleva a la persona que se mire así, pero se vea en Cristo. Y dice en Filipenses 2, del 1 al 4, humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, agape, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, ágape, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Así que el amor a la esposa que debe haber es el amor que yo me tengo por mí mismo. A veces cuando nos falta carácter, cometemos errores y nos pueden juzgar y nos pueden señalar, pero nadie sabe las horas de lágrimas y ruegos ante la presencia de Dios pidiendo misericordia. Al fin de cuentas, un esposo que ama a su esposa de esta manera atrae gran bendición para sí de parte de Dios y de ella, que no hay palabras como expresar. Yo le explicaba a un chico que se quiere casar y yo le dije, mira, muchas personas le han dicho, y es cierto, pero no es el orden. Cásate y Dios te bendice. Y es cierto, cuando uno se casa, Dios lo bendice. Pero no es el matrimonio el que atrae la bendición de Dios. Y alguien dirá, pero ¿cómo así? No, la obediencia, porque Dios dice que se debe casar, que debe hacer unos votos con su esposa. Y esa obediencia a Dios
es la que atrae bendición. Hay mucha gente que hace actos para que Dios lo bendiga y no ve la respuesta y se sienten mal. Porque la acción está bien, pero la actitud no es la correcta. Tú puedes diezmar, está bien, pero ¿con qué actitud lo haces? Para que esa ofrenda se convierta en un carro, una casa. No, tú obedeces a Dios, tú eres fiel a Dios y a su tiempo Dios te dará la bendición. A su tiempo. La Biblia dice que recibiremos la bendición si sembramos y sembramos y no desmayamos. Los versículos 28, aunque viene del 21, pero más que todo el 28 al 30, es la unidad que se forma en el hogar. Y el apóstol da una orden. Maridos deben, leámoslo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ya es un mandato, una orden. Y recuerda que la unidad en el hogar, donde nace el amor como al mismo cuerpo, donde es algo innato, porque nadie dice me voy a cuidar, hoy me voy a cuidar, hoy voy a comer. No. ¿Sí se ha visto usted? A veces usted se siente cansado del trabajo y nadie le dice vaya descanse. Recuerda que la razón de todo comienza en el versículo 25, donde la primera vez de la palabra amor, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Recuerda que el versículo 25 es fundamental en la enseñanza cristiana sobre el matrimonio, porque esa expresión de maridos tiene un mandato. Maridos, amen a vuestras mujeres. Tiene un efecto de ese mandato, el amor. El verbo usado aquí es el agapao, que viene del ágape, que es la forma verbal, donde el ágape no es un amor basado en emociones, en aspectos físicos como el eros, ni en el lazo familiar o la amistad que es la filia, no, sino es incondicional, es sacrificial, es de voluntades, porque el amor es la unión de dos voluntades y cuando se unen se vuelve una sola, donde la voluntad del esposo debe primar sobre la voluntad de la esposa. Porque si tú la amas, ella te corresponde. El estándar, así como Cristo amó a la iglesia, Cristo amó a la iglesia tanto así que se entregó a sí mismo por ella, no se puso a pensar, no se puso a meditar, tuvo una prioridad, la iglesia fue el enfoque de su amor y su acción, tuvo una profundidad, fue ese amor que trascendió la imperfección de la iglesia. Recuerda que la iglesia está compuesta por humanos, no es perfecta, pero él la amó de todas formas. Tuvo una iniciativa, Cristo la tomó en amar, no esperó a que la iglesia fuera perfecta o digna de su amor, no. Y una naturaleza del amor. Y el ejemplo que se nos dio es el sacrificio. ¿Por qué se entregó a sí mismo por ella? Por ella, en lugar de ella, sino a través de su obra, la iglesia fue unida a él y recibe bendición. Ahora,
viene el versículo número 28. Empecemos a estudiarlo. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. El apóstol describe y establece el estándar del amor. Y lo hace para el hombre y no para la mujer. Hoy yo todo el día preguntaba y decía, Señor, ¿por qué tú ordenas al hombre a amar y no le dices a la mujer, ama, sino sujétate y respeta? ¿Por qué el esposo debe amar a su esposa? Y lo debe hacer de la misma manera que se ama y cuida a su cuerpo. Hay hombres que se sienten gordos, hacen dietas, se sienten X, van al gimnasio, hacen ejercicios, una serie de cosas, se niegan a muchas. Así tú debes hacer con tu hogar. Esta es la prueba de fuego de la sinceridad del amor, ya que el matrimonio cristiano convierte a los dos en una sola carne. Por eso Satanás ha querido atacar hoy a la familia. Hoy la familia no se quieren comprometer, pero sí conviven. El joven y la joven juegan a ser papás, pero no se comprometen. Quizás tienen que comprometerse porque vienen los hijos, vienen las responsabilidades. Y yo le he dicho a mis hijos, ustedes, pausa, quietos, que ningún vínculo sea forzado porque quedaron en embarazo o dejaron embarazado a alguien. La Biblia dice que el matrimonio cristiano se convierte en una sola carne. Si tú que me estás oyendo y no te has casado, yo te invito a que lo hagas cuanto antes. Porque la obediencia trae respuesta de Dios. Amar a la esposa es, de hecho, amarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque los maridos deben amar a su esposa como a sus propios cuerpos, porque son una sola carne. Vuelvo y te digo, Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Hace allí el muñequito, lo forma, le da aliento de vida. Ese aliento se transforma en espíritu de vida y el espíritu de Dios en él. Por eso el hombre necesita de Dios. Cuando el hombre se aparta de Dios o se aleja de Dios, trata de buscar cómo llenar ese vacío y lo hace a través de estímulos como la idolatría, como los vicios, porque hay algo que le falta y eso se llama Dios. Dios creó al hombre para que el hombre estuviera en comunión con él. Cuando no tenemos esa comunión con Dios, es cuando nos hacemos ídolos. Nadie puede decir, aún el mismo ateo tiene su propia creencia. Y la creencia del ateo es que no existe Dios. Cree en algo, no existe Dios. Y tú que me escuchas dirás, pero ¿cómo así? Si yo soy ateo y no creo. Hay un credo. Tú crees en algo que no existe. Por eso lo atribuye. Pero nadie puede creer en algo que no existe. Yo veo al viento o lo siento. Entonces no puedo negarlo. Porque hace poco este huracán Melissa no acabó Jamaica y por donde pasaba Cuba, mis hermanos en Cuba, que Dios los ayude, que la mano del Señor esté con ustedes. No pasó, y quién lo vio, quién lo sintió, vieron su accionar,
su poderío, su fuerza. Así que el tema del apóstol Pablo, el que ha venido hablando y del que ha venido mostrando en dos facetas. Primero, cómo Cristo amó a la iglesia. Ahora, el deber del marido, que no es para con otros, sino para consigo mismo. Cuando yo amo a mi esposa, me amo a mí mismo. Por eso debo tener un cuidado. Debo luchar por su bienestar. Cuando tú lo haces, la esposa responde. Debe considerarse como una sola persona y así mismo protege su familia. Protege su hogar. Cuando no hay dirección. Por eso es bueno que tú entiendas por qué no puedes quedarte en el hogar de tu familia, de tu papá, tu mamá. Porque hay un sacerdote ya ahí. Y ese sacerdote ejerce la autoridad. Por eso, cuando los niños se crían con sus abuelos, pues tienen como fase o como líder a su abuelo. Y viene alguien a ocupar el lugar y es muy difícil que lo pueda ocupar. Porque ya el joven o el niño no lo ve como una representación de liderazgo. Lo ve como el esposo o la persona que acompaña a su mamá. Por eso es fundamental que los hogares crezcan en unidad. Si tú dejaste a tu esposa, pídele perdón a Dios, porque es como si dejaras a tu propio cuerpo desnudo. Y tú me dirás, es que nadie se la aguanta. Tú la creaste así. Y tu esposa que me escuchas, baja la guardia, reflexiona, ¿cuál es tu comportamiento? Hay mujeres que se centran en sí mismas por falta de atención del esposo y se vuelven gritonas, se vuelven ásperas, se encierran en sí mismas y se vuelven egoístas. La Biblia dice que tú debes obedecer a tu esposo como Cristo obedeció al Padre, como la iglesia se somete y obedece a Cristo. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.